Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestra última clase de formación cristiana. El día de hoy resolveremos el balotario anual. Este es el último video que verás en el año de esta área. Bien, estamos en la octava unidad. El valor de este mes es la solidaridad. La frase, cuando las arañas se unen pueden atar a un león, y la confesión de fe, soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Empecemos. María se enteró del futuro nacimiento de Jesús por, ¿quién se lo dijo? Se lo anunció un ángel, el ángel Gabriel. ¿Dónde vivía Jesús con María y José? El rey Herodes, ¿no? Cuando se enteró del nacimiento de Jesús, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. María, ¿no? José y Jesús tuvieron que irse a otro lugar, pero cuando se enteraron que Herodes ya había muerto, entonces regresaron a Nazaret y ahí vivía. ¿Qué se celebraba en la Pascua? Era una fiesta muy famosa. En este día ellos celebraban, ¿no? Cómo Dios los ayudó a salir de Egipto, ¿no? Al pueblo hebreo. Recuerden que ellos eran esclavos en Egipto. ¿Y qué es bautizar con espíritu? Seguramente a ti tal vez te han bautizado en agua, ¿no? O te echan un poco de agua o te sumergen. Pero ¿qué es bautizar con espíritu? Es la salvación. ¿Con qué tentó el diablo a Jesús? ¿Se acuerdan cuando tocamos el tema de las tentaciones? Entonces Jesús estaba 40 días, ¿no? Y 40 noches en el desierto, y el diablo sabía, ¿no? Las necesidades físicas, que era, ¿no? Él tenía hambre. Entonces le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y después le dijo, ¿no? Le subió a un lugar muy alto y le dijo, mira, todo lo que ves alrededor yo te lo voy a dar, ¿sí? Van a ser todos los reinos tuyos. Le ofreció también poder y gloria. Y por último le dijo, bueno, ya, si eres el Hijo del Hombre, entonces lánzate de aquí y un ángel que venga a salvarte, ¿no? Y lo último fue probar a Dios. ¿Cuáles son las bienaventuranzas, no? Primero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ¿no? Los que están tranquilos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay muchas personas, es muy injusto, dicen, ¿no? Y bueno, ya no se nos va a hacer justicia. Pero ¿qué dice acá? Porque ellos serán saciados. O sea, van a tener justicia por fin. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿no? Todas las personas que predican en el mundo y los persiguen, no los dejen tranquilos, ¿no? Los acusan, los llevan a la cárcel por causa, ¿no? De la justicia, porque dice ellos, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. Esas son todas las bienaventuranzas. Vamos a continuar. Ahora, el nombre de los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Tenía 12. Uno era Simón Pedro, que era un pescador. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, ven, ahora tú vas a pescar hombres, ¿no? Vas a ser pescador de hombres. Andrés era hermano de Pedro. Jacobo era el hermano de Juan. Juan, ¿no? Con Jacobo, ambos eran hijos de un señor que se llamaba Zebedeo, que era un pescador. Después tenemos a Felipe, Bartolomé, Mateo, también llamado Leví, que era un recaudador de impuestos, Tomás, el que dudó, ¿no? De que Jesús haya resucitado. Jacobo, ¿no? Santiago el menor, hijo de Alfeo, porque hay 2 Jacobos, si se dan cuenta. Simón, llamado Celote,
es otro Simón, no Pedro. Tenemos a Judas Tadeo y Judas Iscariote, quien, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Judas? Traicionó a Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Eso fue en las bodas de Canaán, ¿sí? No quería que los novios queden en vergüenza. Además, los novios eran familiares de María, de su madre, ¿no? Y su madre se lo pidió. Ahora, ¿cuál es el nombre de un ciego? ¿Se acuerdan cuando les enseñaba sobre cómo Jesús sanó a varios ciegos? Entonces, uno de ellos fue Bartimeo. ¿Y dónde paraba él? ¿No? ¿Dónde estaba Bartimeo? Siempre junto al camino, ¿sí? Y Jesús lo sanó. Ahora vamos un poquito más adelante a la historia de Juan el Bautista, ¿sí? Y recuerden qué pasó con Juan, ¿no? Entonces estaba ahí el rey Herodes. Herodes se había metido con su cuñada. Entonces Juan, ¿qué hizo? Los vio y les dijo, no, estás mal, lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Ella se enojó mucho. Le dijo, quiero la cabeza de Juan, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿cómo hizo para pedir la cabeza de Juan? Utilizó a su hija. Salomé bailó muy bonito para su tío y le dijo, pídeme lo que quieras. Y ya le había dicho, ¿no? Su madre qué es lo que quería, ¿no? La cabeza de Juan, y así fue como Juan murió, ¿sí? Ahora, entonces, la mujer de Herodes, Herodías. La sobrina de Herodes, Salomé. El hermano de Herodes se llama Arquelao. ¿Ya? El profeta de Dios, Juan el Bautista. El padre de Herodes se llama Antípatro. El enviado por Dios como nuestro Salvador, ¿quién es? Pues Jesús. En Mateo 10:28, ¿sí? Nos dice de quién debemos de tener miedo. Dice que nosotros no tenemos que tener miedo de quienes no destruyen el cuerpo, ¿no? O sea, no, los que están vivos, no. Nosotros tenemos que tener miedo de aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es lo que dice en Mateo 10:28. ¿Sí? De los que destruyen el alma, ¿no? Y el cuerpo. O sea, esos son los malos. A ellos no debemos de acercarnos. ¿Qué le asombró a Jesús del centurión? ¿Quién era el centurión? ¿No? Era un jefe romano. Y él tenía pues personas, ¿no? A quien mandaba, ¿sí? Que eran como sus empleados. Entonces, una vez uno de ellos estaba muy enfermo, entonces el centurión mandó a que le dijeran a Jesús, ¿no? Que simplemente tenía que decir que él estaba sano y que su siervo iba a estar sano. Y Jesús se sorprendió porque dijo, o sea, que no había hallado fe en ningún otro lugar como la fe que él tenía, ¿no? El centurión, o sea, dijo, no, no es necesario que venga, o sea, que solo lo diga, que diga que está sano y ya va a estar sano. Y por eso a Jesús, ¿no? Esa vez se asombró mucho por la fe del centurión. ¿Qué es la vida para el Señor? La vida para el Señor es algo más que comida y bebida. Cuando Lázaro salió del sepulcro, dice, ¿cómo estaba? Estaba atado. Entonces vamos a ver acá un poco, ¿no? En Juan 11, 42, 43, ¿cuál fue el orden, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús primero? Jesús, lo primero que hizo fue, ¿no? Ya había llegado, Lázaro era uno de sus amigos más queridos y él ya lo halló muerto. Y se puso a llorar porque él estaba mirando cómo sus familiares, sus hermanas lloraban y le dio mucha tristeza. Después le dijo ya, les ordenó, quiten esta piedra, ¿no? Y oró a su padre. Sí, oró. Después de esto, él dijo, gracias, Padre, porque siempre me oyes. ¿Sí? Después habló a gran voz, ¿no? Con una voz así de autoridad, le dijo, no, levántate, ¿no? Sal del sepulcro. Entonces, ahí fue cuando resucitó a Lázaro. ¿Cuántas veces intentó salvar Pilatos a Jesús? 2 veces, ¿no? Él no quería. Primero dijo, ya solo denle, ¿no? Azótenlo, nada más. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez, el que hizo, él dijo, bueno, elijan, aquí está Barrabás y acá está Jesús, ¿a quién quieren, no? Salvar. Y ellos dijeron, a Barrabás, porque cada año se podía salvar a alguien, ¿no? En
en esas fiestas. Y ellos eligieron a Barrabás. ¿En qué monte no fue la crucifixión de Jesús? En el monte Gólgota. En Jeremías 10:10 dice que, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Dios es verdadero, Dios es vivo, tenemos un Dios vivo, no un Dios que ya murió, no, está vivo, y un Dios eterno, es el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando Jesús le dijo que si no le lavaba los pies no le reconocería como amigo, ¿a qué se refería? ¿No? A que era necesario ser limpiados en sus vidas completamente por Jesús. ¿Dónde está el Espíritu Santo, no? En Juan 14:17 dice que está en nosotros, está dentro, vive en nosotros, mora en nosotros. ¿Qué día murió Jesús? Murió un viernes. Jesús en nombre griego significa Joshua, ¿no? No, bueno, significa no, es, así está escrito, Joshua. ¿A quién esperaban los israelitas? Los israelitas, ¿no? Ya sabemos que ellos fueron salvados, ¿no? Por Dios también de la esclavitud, ¿no? Que tenían con el pueblo egipcio, pero siempre estuvieron así en problemas y ahora ya no eran los egipcios, ahora los romanos eran quienes molestaban. Entonces ellos estaban hartos, ellos decían, seguramente va a venir un salvador, nos va a defender de los romanos. Es lo único que querían ellos, ¿sí? Entonces, no querían a alguien espiritual, alguien que les dé vida, no, solo querían a alguien que, no, incluso haga una guerra, no importa, para que ganen a los romanos y de esta manera se libren de ellos. ¿Cuáles son las cualidades de Jesús? Jesús es inmutable, ¿sí? O sea, nunca va a dejar de ser. Jesús es omnipresente, está en todos lados, es omnisciente, sabe todo lo que piensas, es omnipresente, ya les dije, puede estar aquí contigo, con tu tía en su casa, con tu mamá, ¿no? En donde estén, y es uno con el Padre. ¿Cómo es el reino de Dios? Es divino, es sobrenatural, y ahí vive Dios, es la morada de Dios. ¿Qué significa la semilla caída en el camino? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces ahí, ¿no? Personas, ya, te invito a la iglesia, bien, va, y no la entendió muy bien. Y es como esa semilla que se cae en el camino, pues, ¿no? La pueden pisar, puede venir una palomita, comérsela, y queda algo de la semilla, ya nada. Queda el perdón de los pecados u ofensas, te da vida. ¿Qué mandó no, el padre que le trajera a su hijo, ¿no? Que regresó, cuando estábamos hablando de la parábola del hijo pródigo, y le dijo, tráiganle un vestido, un anillo y el mejor cordero, el más gordo, el más ceboso, ese tráiganle a mi hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es nuestro ayudador, nuestro consolador. ¿Quién iba a recibir, no, a los discípulos cuando viniera el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que iban a recibir? Ellos iban a recibir poder. ¿En qué monte estaban los discípulos? Estaban en el monte de los Olivos, ya cuando recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Bernabé? Bernabé es hijo de consolación. ¿Quiénes quisieron imitar a Bernabé? Ahora vamos a recordar un poquito acá. Bernabé era uno de los discípulos que vendió, ¿no?, sus propiedades y él hacía esto para poder alimentar a todas las personas que seguían a Jesús. ¿Sí? A todas las personas que estaban necesitadas, no tenían para alimentarse, ¿no? O cualquier cosa que ellos necesitaran, en eso él les ayudaba. Y un día, pues, Ananías y Zafira dijeron, podemos hacer lo mismo. Y vendieron una de sus propiedades, pero ellos, cuando vieron que les habían pagado mucho, dijeron, pero ¿por qué debemos de dar todo? Podemos dar solo una parte. Cuando llegó Pedro, le entregó, ¿no?, a Ananías una parte y le dijo, tú no me estás mintiendo a mí, tú estás engañando al Espíritu Santo, porque nadie te obligó a que tú, ¿no?, des una ofrenda, nadie. Por eso la palabra de Dios dice que a Dios le gusta, ¿no?, el dador alegre, el que da con alegría, no por obligación, no porque quiero, que es que quiero ser también caritativo. Así no es la caridad, ¿sí? ¿Dónde había un cojo? Ahora, ¿no? Pedro y el cojo. Entonces, el cojo dice, estaba siempre en la puerta de un templo y Juan y Pedro pasaban por ahí, ¿no?
Y ahora, entonces el cojo miró que venían ellos, ¿no? Y entonces Pedro se detuvo y él dijo, bueno, seguramente me va a dar algo muy importante o algo, me va a dar mucho dinero, no lo sé, ¿no? Eso estaba pensando el cojo. Y en eso Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Entonces el cojo, yo me imagino ese rato que habrá dicho, entonces, ¿qué me vas a dar? Bueno, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Y sintió, ¿no? Que en su pierna algo pasaba. Él se paró, se levantó y saltó, ¿no? Y pudo caminar. ¿Qué es el temor reverente? Es respetar por amor. ¿De qué acusaron a Esteban? Bien, Esteban, a él lo acusaban. No recuerden que Esteban es el primer mártir del cristianismo, ¿sí? Era el encargado, ¿no? Él era no de las personas que seguían a Jesús así, ¿no? Esta persona, Esteban, quería mucho sí, a todo lo que hacía Jesús. Entonces se encargaba de dar ayuda a las demás personas, ¿no? De repartir los alimentos. Y un día le molestaban, ¿no? Había personas que querían hacerle preguntas y hacerlo dudar, pero él siempre terminaba ganándoles porque él sabía mucho, tenía mucho conocimiento. Entonces estaban hartos de lo, ¿no? De su sabiduría y todo, y decidieron ponerle una trampa y empezaron a llamar a falsos testigos, quienes dijeron que él había dicho que Jesús iba a destruir el templo de Jerusalén. ¿Sí? De eso lo acusaron. ¿Y cómo se defendió Esteban? Esteban empezó a contar todo lo que había hecho Dios, ¿no? Y recordó toda la historia de Israel. Sí, y ahí también decía, ¿no? Que Dios no habita en templos hechos por los hombres, sino que Dios, o sea, todos somos iglesia. Sí, ahora escribe el nombre de 20 personajes bíblicos. Tenemos un montón, muchos más, ¿no? Yo he nombrado algunos, por ejemplo, Abraham, Noé, Enoch, David, Sansón, Elías, Eliseo, Samuel, Salomón, Josías, José, Josué, Caleb. Josué y José son diferentes. Josué es el que después de Moisés, ¿no? Los llevó a la tierra de Canaán, y José es el que se llegó a convertir en, ¿no? Un rango menos del faraón, ¿no? Que el faraón de Egipto. Ya Pablo, María, Ana, Ruth, la mujer samaritana, y hay muchas más. Bien, jóvenes, lo único que debes hacer es estudiar y enviar a Glassdoor fotos de tu balotario resuelto. Esto ha sido todo en este año. Dios los bendiga. Espero no encontrarme con ninguno de ustedes, ¿no? En los exámenes vacacionales. Estudien mucho. No se olviden de traerme este 21 de diciembre a los alumnos que les he dicho sus guías de formación cristiana y su cuaderno totalmente completo. Nos vemos.